La paz del Señor, hermanos y amigos. Me es muy grato presentarles mi saludo esta noche y estar aquí en la presencia del Señor gozándonos en Él. Amén. Nuestras reuniones son una fiesta en el Señor. Nos gozamos, nos alegramos en Él. No existe en el mundo una terapia mejor para combatir el estrés, la tristeza, las angustias, que estar ocupado en las cosas del Señor. Cuando uno piensa en las cosas de Dios y su mente está ocupada en Él, todas las demás angustias se van. La promesa bíblica es: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, verso 3. Al ver este programa, vamos a ver esas figuras que usted ve que a algunos asusta. ¿Qué de esas bestias? Que un dragón, que otra bestia, que una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representa todo eso? En fin, de eso nos ocuparemos a partir de esta noche. Entre hoy y mañana veremos esto. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor nos hable esta noche. ¿Cuántos necesitamos que nos hable el Señor? Que el Señor nos hable a todos hoy. Tenga la bondad de sentarse. La preocupación de Daniel, ¿cuál sería? El fin de su cautividad en Babilonia, pues ya los 70 años que había profetizado el profeta Jeremías en el capítulo 29 de su libro, estaban cumplidas. ¿Hasta cuándo tendrían que estar su pueblo cautivo en Babilonia? ¿Cuándo vendría la restauración? Primero, el regreso de su pueblo, la liberación de Babilonia y el regreso a Israel. ¿Cuándo se cumpliría la restauración de Israel? ¿Cuándo vendría el Redentor de su pueblo? ¿Cómo sería y qué cosas pasarían al final de los tiempos? En fin, todas esas son las cosas que tenían profundamente preocupado y perturbado a Daniel, y había estado orando por 3 semanas, pidiéndole a Dios revelación sobre esto. Y exacto, Dios, que responde a la oración,
respondió enviándole un ángel para explicarle todos estos acontecimientos de ese tiempo, de nuestros días y del futuro. Entonces, hablaremos de esto. En primer lugar, veamos brevemente cuál era el plan con Israel cuando Dios los sacó a ellos de Egipto y qué fueron ellos en el pasado. En el libro de Éxodo, el capítulo 19, encontramos lo siguiente. Para que ustedes se ubiquen al pie de la letra, ubicaremos Éxodo capítulo 19 y el verso 4 en adelante. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios al llevar al pueblo al desierto, le dice el propósito que Dios tiene con ellos, para qué los salvó de Egipto, para qué los ha traído a Él, para qué los lleva hacia la tierra prometida. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con ellos? Dios no llama a nadie si Dios no tiene un plan con él. Cuando Dios llama a un hombre y una mujer es porque tiene un plan con él, tiene un propósito con él. Alabanzas al Señor. Si el Señor lo ha llamado a ustedes, porque Dios tiene un propósito con usted. Y si el Señor lo está llamando a usted, amigo, esta noche, es porque Dios tiene un propósito para con usted. Cuando Dios llamó a Israel, por eso les dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo los saqué a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Amén. Yo los he traído a mí, les dijo Dios. ¿Y para qué los trajo? Les dijo, si ustedes dieren oído a mis palabras y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa, y sobre toda la tierra os pondré. Amén. Entonces los llamó para que fueran su reino. Primera vez en la historia que Dios escoge una nación, un pueblo, para ser su reino en la tierra. Porque el Señor es rey en el cielo, pero por primera vez escoge tener un reino también en la tierra, y los que escogió fue a Israel. De tal manera que desde ese día, de Éxodo 19:4, hasta Ezequiel capítulos 9, 10 y 11, o mejor, hasta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino, invadió a Judá y a Jerusalén y los llevó cautivos a Babilonia. Desde Éxodo hasta el año 605, que vino la invasión de los babilonios, Israel fue el reino de Dios en la tierra. El día que Dios los dejó, porque pecaron y ya Dios no los soportó más, se alejó Dios de ellos y dejaron de ser su reino en la tierra. Por eso la gran pregunta de los discípulos y de la gente en los tiempos de Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y aún los fariseos preguntaban, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Porque ellos sabían que ya no eran el reino de Dios en la tierra. Pero veamos esto con otros textos, a la luz de otros textos. Un ejemplo. En el libro de Jueces, capítulo 8 y el verso 22, cuando Israel vio la gran victoria que Dios había dado a Gedeón sobre los madianitas, cómo los había vencido y cómo los había liberado de este pueblo que por 18 años los había subyugado, le dijeron a Gedeón: queremos que señorees sobre nosotros, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es decir, que a partir de Gedeón se estableciese una especie de dinastía, de familia real, que reinaran sobre Israel. Pero Gedeón le dijo al pueblo: no, ni yo, ni mi hijo, ni el hijo de mi hijo señoreará sobre vosotros, porque uno es vuestro Señor, Dios, Jehová,
o Yahshua, o Yahweh, es vuestro Señor. Amén. Cuando en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 8, y a partir del verso 6 en adelante, Dios ve a Samuel profundamente angustiado porque el pueblo le ha pedido un rey. Samuel se había envejecido y los hijos de Samuel eran impíos, lo describen los versos primeros de este capítulo. Entonces el pueblo le dijo a Samuel: danos un rey como lo tienen las demás naciones. Samuel se entristeció, pero Dios le dice a Samuel que no tenía que angustiarse por eso. No te han rechazado a mí, no te han rechazado a ti, me han desechado a mí. No es a ti que te han desechado, es a mí a quien han desechado. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. Y si ahora estaban pidiendo un rey, es que no quieren permitir o aceptar que Dios siga siendo su rey y quieren tener un rey secular como lo tienen las demás naciones. A pesar de todo esto, a pesar de que fue ungido Saúl como primer rey de Israel y que después vendría David, sin embargo, David reconoció todo el tiempo que su reino no era de él, sino del Señor. ¿Dónde vemos esto? Primera de Crónicas, el capítulo 28 y el verso 5. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5. David está dándole gracias a Dios que haya escogido a su hijo, Salomón, para ponerlo por rey sobre el reino de Jehová. Amén. O sea que David había reinado en el reino de Dios y Salomón reinaría o se sentaría, pero en el trono que era ajeno, el trono era del Señor. En el capítulo 29 de Primera de Crónicas y el verso 23, vuelve a decir, cuando Salomón ya se sienta en el trono como rey en Israel, al hacer la sucesión de su padre, dice que se sentó en el trono de Jehová como rey en Israel. Amén. Entonces, seguía siendo Israel el reino de Dios en la tierra. Amén. David reconoció todo el tiempo que el único rey es el Señor. Salomón reconoció que se sentaba, pero en un trono que era del Señor. Alabanzas al Señor. ¿Cuándo viene el ocaso de Israel como reino? Veámoslo brevemente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. En el capítulo 8, le muestra Dios una visión a Ezequiel. Ezequiel ya estaba en la cautividad. Ezequiel hace parte del primer grupo que los babilonios llevaron cautivos. Y ya él estaba a orillas del río Quebar, en Elam, en el país de Elam, conocido en aquel entonces como Elam, que hoy es el país de Irán. Elam es el nombre que aparece para lo que hoy es Irán en la Biblia, o también conocido como los persas o persa. El capítulo 8 termina con esta desagradable visión. Verso 8:16 de Ezequiel. Me llevó al atrio adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, y postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, esta es cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo,
ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esta es la determinación que toma Dios de dejar a Israel, de abandonarlos, y ya más no serían su reino a partir de entonces. Por eso, la gloria de Dios que había estado en el santuario, en el lugar santo del templo, o en el lugar santísimo del templo, Ezequiel ve cuando la gloria de Dios se levanta de allí y comienza a irse lentamente. Capítulo 9, verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Mire, se levanta de donde había estado siempre, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, se levanta de allí y se pondrá en el umbral de la casa. Después no sigue allí. Capítulo 10, verso 4. Ezequiel 10:4. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Posteriormente, verso 18 del capítulo 10. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. De tal manera que progresivamente se ve cómo se fue yendo la gloria del Señor. Se sale del lugar santo, se pone en el umbral, del umbral pasa a la puerta, y posteriormente sobre las alas de los querubines se eleva hasta que finalmente se fue hacia el monte oriental, el monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén, que es el monte de los olivos. Veámoslo en los versos 22 del capítulo 11 y 23. Después, alzando los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, el monte de los olivos es el que está al oriente de la ciudad. Dejó el lugar santísimo, se fue al umbral, del umbral pasó a la puerta del templo pasó al muro, del muro se fue al monte que está al oriente de la ciudad, es decir, al monte de los olivos. ¿Por qué al monte de los olivos? Recordarán que del monte de los olivos fue donde Jesús ascendió al cielo. Hechos capítulo 1. Y es el monte donde Él volverá otra vez. Hechos capítulo 1 y Zacarías capítulo 14. Dice que cuando Él venga, verso 4, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Amén. Al monte oriental donde Él se fue. Cuando Él vuelva a restaurar a Israel como reino otra vez, lo primero que hará es volver a poner sus pies sobre el monte de los olivos, o sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Amén. O sea, el día que se fue a ese monte, Israel dejó de ser el reino de Dios. ¿Cuándo volverá Israel a ser el reino de Dios en la tierra? Cuando otra vez los pies del Señor pisen de nuevo ese monte. Alabanzas al Señor. Entonces estamos ubicados en lo que fue Israel. Fue reino de Dios desde que salieron de Egipto, más o menos por los años 1400, hasta el año 605 antes de Cristo, cuando comenzó la invasión por parte
de los babilonios encabezados por Nabucodonosor, rey de Babilonia de aquel entonces. Ahora, a partir de allí Israel pasó a ser gobernado por un rey gentil. Por eso, Lucas capítulo 21, verso 24, está hablando que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El primer rey gentil que gobernó a Israel, cuando dejó de ser el reino de Dios, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. El último rey gentil, o por lo menos apoyado por una coalición de reinos gentiles, será el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Ese será el último rey impío que gobernará Israel, porque a partir de ahí volverá a gobernar el Señor. Israel será restaurado y vendrá el milenio. ¿Ya? Ese es el orden. No confundir el tiempo de los gentiles con la plenitud de los gentiles, que es otro programa. El programa Plenitud de los Gentiles tiene que ver con la iglesia, y el tiempo de los gentiles tiene que ver con Israel y su futura restauración. Bien, venimos entonces al desarrollo de este capítulo 9 de Daniel, y a partir del verso 24, sobre las 70 semanas en las que están los tiempos de Israel, desde su cautividad hasta su restauración futura. El ángel le explica a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Esas 70 semanas se descomponen de la siguiente manera: 7, 62 y 1. 7, 62 y 1. 7 semanas, las semanas en Daniel es día por año, día a año. En el marco de la profecía de Daniel, siempre un día es un año. De ahí que una semana son 7 años, y si son 7 semanas, son 49 años. 7 por 7, 49. Es decir, desde que saliera la orden para restaurar a Jerusalén hasta su plena restauración, transcurrirían 7 semanas, es decir, 49 años. De ahí que del día que el rey Asuero o Ciro firma la ley de la restauración de Israel, que usted puede encontrar en los libros de Nehemías y Esdras, el desarrollo de estos, desde que sale la ley, el apoyo que estos reyes brindaron para la restauración de Israel, en fin, transcurrirían desde que se diera la ley hasta que estuviera restaurada Jerusalén en su plenitud, 7 semanas, es decir, 49 años. Por eso, esto se hizo progresivamente. Fueron 3 expediciones que vinieron. Primero vino un grupo, después un segundo grupo, después un tercer grupo. Cada uno hizo una parte. El primer grupo que vino a restaurar los muros externos de la ciudad, para por lo menos protegerse un poco de una cantidad de impíos. Algunos incluso que pertenecían a un pequeño remanente que había quedado y no fue llevado cautivo a Babilonia, habían quedado por ahí y se habían mezclado con los árabes y comenzaron a hacerle guerra a Israel, a los que vinieron para restaurar. Ya ven el problema que tuvieron, por ejemplo, con Tobías y otros, y Sanbalat y demás, y compañía. En el trabajo primero que hicieron de reconstruir el muro externo para estar protegido dentro. Después vino la ciudad, la reconstrucción, otro grupo que viene para restaurar la ciudad por dentro. Y finalmente viene la última delegación encabezada por el sacerdote Josué y Zorobabel, el profeta Zacarías, para restaurar el templo y volver a restaurar ya los sacrificios como antes, es decir, el sistema sacerdotal y los sacrificios del templo, que es la última parte que se da ya para los tiempos descritos por Zacarías y
¿Cómo queda la casa ya terminada? Cuando la casa terminó, la gente en los 70 años que habían estado en Babilonia se habían desacostumbrado al culto de Dios. Ya no estaban acostumbrados a rendirle culto al Dios de Israel. ¿Cómo dejaron la casa? Abandonada. Así la describe Malaquías. Construyen con tanta visión, con tanto sueño, con tanto anhelo, con tanto esfuerzo, con tantas luchas el templo,